Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La Galería World Painting, aquí en París, acaba de inaugurar una exposición del artista colombiano Francisco Trujillo, en la que con el título Abstracción Cósmica nos presenta obra reciente, imágenes resultado de su búsqueda de colores y formas fundamentales de la vida y el universo. Esta exposición entra en el marco de los actos del Año de Colombia aquí en Francia. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Francisco Trujillo ha sido tan amable de venir a estar en nuestros estudios. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y venido en este frío día aquí en París. Permíteme, Francisco, que explique antes que nada que has nacido en Bogotá en 1956 y que eres hijo de militantes de izquierda que van a salir al exilio un poco más allá de la adolescencia. ¿Qué recuerdas de esa adolescencia con tus padres? ¿Te sentiste en peligro alguna vez por su militancia? Bueno, en realidad sí, nuestra familia ha pasado momentos muy difíciles en la vida. Mi hermano fue torturado salvajemente. Mis padres también fueron torturados y interrogados por los militares en Colombia. Yo también estuve en un momento en la cárcel. Hubo una persecución política bastante fuerte, porque mis padres pues son personas intelectuales que han estado en la posición política desde hace mucho tiempo. Desde que yo nací, pues mis recuerdos son alrededor de todo esto de la política y de los derechos humanos y, bueno, en general. Para vosotros el exilio fue un alivio, imagino, estar en Panamá. Bueno, sí, el exilio, bueno, ha sido un exilio, pues el exilio es forzoso. En realidad nosotros no hubiéramos querido salir de Colombia. Queremos mucho nuestro país. Ahora ellos ya volvieron, ¿no? Pudieron volver. Lógicamente sí estuvieron por Europa, por diferentes lugares, en Nicaragua, y luego volvieron a Colombia. Actualmente están tranquilos, están viviendo ya, están en su época digamos, de la tercera edad. Y bueno, están bien. Cuéntanos, ¿cómo son tus primeros pasos en la pintura? ¿Fueron en el exilio o ya en Bogotá pintabas? Pues lo de la pintura ha sido muy natural en mí. Siempre desde niño pintaba, dibujaba. Eso era como algo innato, ¿no? Era un deseo innato de dibujar. Me gustaba mucho dibujar. El profesor de dibujo muchas veces no creía que era yo el que hacía los dibujos. Mi abuelita se dio cuenta de eso y mi mamá también, y a los 11 años ya me metieron en talleres privados de pintura. O sea que desde hace mucho tiempo, pues he estado cerca de la pintura y siempre hacía pintura. Cuando ya tenía que definir mis estudios, en realidad nunca lo pensé como profesión. Yo pensé ser psicoanalista, pensé ser arqueólogo, arquitecto, muchas cosas, pero no pintor. Después me metí a hacer psicología y me di cuenta que realmente no era mi búsqueda. Yo sí tenía un gran deseo de conocimiento por mí mismo, conocerme a mí mismo, saber quién soy yo, pero me di cuenta que en la facultad pues todo el mundo repetía como loros una serie de sistemas de pensamiento, sea el de Freud, sea el de Adler, sea el de Jung, sea el de quien sea. Y para mí todos pues estresados por pasar el examen y todo esto, y para mí pues mi idea era muy diferente. Era más bien yo buscaba era una ausencia de conceptos, ¿no? Una experiencia directa de la vida. Y todo esto hizo que finalmente me di cuenta que solo el arte podía expresar aquello que de alguna manera yo estaba presintiendo confusamente. Algún crítico ha dicho de ti que eres un artista místico. He leído que adolescente te interesabas mucho por la filosofía oriental, el taoísmo, incluso la pintura zen. ¿Qué te interesaba de esa filosofía oriental? Bueno, todo era lo mismo, ¿no? Yo tuve algunas experiencias, digámoslo, en la adolescencia
de estados espirituales, por decirlo así, de dimensiones muy profundas del sentimiento. Algo que me hizo pensar mucho, como en la música de las esferas, me hizo pensar también en la unión del universo, de todo lo que existe, en la eternidad de las cosas, o por lo menos en un tiempo muy diferente al que nosotros percibimos. Y toda esa inquietud yo no la encontraba en Freud, y antes al contrario, pensaba que no estaba muy de acuerdo con las tesis, las proposiciones, los axiomas, digamos, de Freud, freudianas y todo esto. Y empecé a buscar en la historia religiones, porque mi familia no es religiosa, pero paradójicamente yo sí empecé a buscar en la historia de las religiones una respuesta. Y me pareció muy interesante la filosofía hinduista y budista cuando empecé a leerlas, porque se relacionaban de alguna manera confusamente con lo que yo estaba buscando. Son mucho más sensuales, no hay pecado en el budismo. Sí, no hay un sentido de pecado, eso es De cierto, culpa. de culpa, de culpabilidad. Y es además una búsqueda de algo muy interior, ¿no? Del ser interior. Y eso fue lo que me conllevó en el hinduismo creo que le llaman el Atman, ¿no? Bueno, en el budismo no hay así como un Atman, ¿no? Más bien en el budismo se enfoca en el aspecto negativo de la transitoriedad de todo lo que existe, para llegar quizás a otro dimensión, ¿no? Otra cosa, ¿no? En tu pintura también te ocupas del chamanismo en América Latina. ¿Te interesa también el espiritualismo precolombino? Sí, sí, también me ha interesado bastante el espiritualismo precolombino. Poco a poco llegué, paradójicamente no mucho en Colombia, desde que estaba en Colombia, pero más que todo fue ya estando en París, que un amigo me pasó un día un libro de que se llamaba la hierba del diablo de, de- de Carlos Castañeda. Y por ese medio empecé a interesarme al chamanismo. Y poco a poco pues me di cuenta también de la correlación que existía quizás entre todas las religiones e incluso actualmente con la física cuántica. Todo está ligado, ¿eh? Hoy estamos llegando quizás a una posibilidad de comprender la unión de todas las cosas, cosa que la ciencia, digámoslo, durante el siglo XIX y XX fragmentó el conocimiento en especializaciones, pero hoy estamos más retornando como a un concepto holístico. Francisco, en el 83 te instalas aquí en París. ¿Qué es lo que te interesaba de la capital francesa? ¿El ambiente artístico, quizás? No, la verdad, otra de mis inquietudes desde adolescente era viajar por el mundo, conocer otras épocas, otros lugares, otros regiones, otras geografías, otros Quizás países. en París puedes explorar otras épocas, ¿no? A través de los Sí, museos, a también. través... y o sea que también fue una curiosidad muy grande de salir, de ir más allá de las montañas, del horizonte que tenía, saber qué nubes existían en otros países y encontrar otros pueblos. Entonces, eso fue más que todo mi deseo de viajar. Ahora dio la posibilidad de venir a Bruselas. Yo la primera vez que viajé realmente, estuve primero por América Central, precisamente en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, y luego vine a Bruselas, donde estudié Bellas Artes. En Bruselas me hicieron un examen en la Escuela de Bellas Artes me pareció muy interesante su método porque no me pidieron ningún diploma, ninguna nada, solo fue a través del examen, de un práctico. Y eso me cayó bien. Y bueno, allí hice Bellas Artes y luego pasé a París. Y hace 30 años más o menos estoy acá. Es cierto que además tienes un taller permanente en una isla griega, en Santorino, Pero ¿cómo conoces todo? un pajarito. No tengo un taller allí. Lo que pasa es que he hecho, bueno, la historia con esa isla es muy, muy especial, ¿no? Porque
En realidad yo pasé por allí viajando por Grecia y yo llegué a las 4 de la mañana a esa isla. Y bueno, y cuando empezó a aparecer el sol, vi la belleza, me pareció, es una isla que es un volcán en realidad, que explotó, entonces son unos acantilados muy altos, como de 200 metros de altura, y donde los pueblitos blancos están en la cima. Y bueno, cuando yo llegué me subió un bus, poco a poco yo no había visto nada, pero cuando apareció el sol fue maravilloso el panorama, las casitas blancas, todo y la quietud, había una quietud, una tranquilidad que te invade, te penetra, te tranquiliza. Y entonces para mí fue muy interesante también la luz, era era una luz muy especial, una atmósfera muy especial, el cielo en las noches muy transparente. Y me sentí en ese momento, sentí una sensación nada más extraña, porque sentí que como si yo ya hubiera vivido ese momento, como si ya hubiera estado ahí. Y me pregunté, ¿será que soy la reencarnación de un griego o qué es lo que pasa? Pero el caso fue que eso me marcó ese paso por esa isla y me prometí volver. Me prometí volver, luego volví a París, eso fue un momento de vacaciones, volví a París y un día encontré en un diario un anuncio. A mí se me había olvidado ya realmente esa isla porque me dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para vivir allí? Todo esto es difícil. Entonces, un día me encontré un anuncio en un diario que decía, busco a alguien que me ayude a hacer un trasteo, un traslado de muebles hasta la isla de Santorín. En intercambio, yo le propongo quedarse 2 meses en mi casa y si quiere quedarse le puedo hacer conexiones con Petit Boulot, con pequeños trabajos. Yo llamé a la persona, yo no sabía cómo ayudarla, ni cómo decirle, ni nada. Ella lo que necesitaba era una persona que tuviera un camión grande y que la ayudara porque quería pasar todos sus muebles de la isla hasta Santorini. Yo llamé a un amigo que se llamaba Juan, que hacía trasteos. Le dije, Juan, mira, ahí está cosa, hay una tal persona. Bueno, Juan no me puso bolas, me dijo, no, yo ya estoy, además estoy comprometido, ya tengo trasteos para ese momento, eso era para Semana Santa. Entonces yo llamé a la persona de nuevo, le dije, mire, no se pudo hacer, pero le conté, le dije la verdad, le dije, mire, yo soy pintor, me gusta mucho esa isla, y me contestó, qué casualidad, yo soy pintora también. Entonces eso creó mucha confianza, nos encontramos y de ahí salió la idea de que ella ponía su casa en la isla y yo organizaba aquí la gente para que hiciéramos cursos de dibujo, acuarela, acrílico, lleváramos gente. Entonces empezamos así, o empecé así, y así duré llevando grupos, algunos grupitos durante algunos años. Y esa es mi relación en realidad esencialmente con esa isla. Ahora yo alquilaba allí casas por 2, 3 meses, de manera cuando era barata, porque esa isla se volvió ahora la isla más cara de Grecia. Pero esa es mi relación con la isla. Viví allí por periodos y bueno, ya en este momento pues no he vuelto a organizar los cursillos esos. Es verdad que utilizas incluso tierras volcánicas de la isla para tu pintura, para tus cuadros. Sí, la última vez que fui, o una de las últimas veces que fui, cogí mucho, porque allí hay capas de diferentes colores, de ocres, rojos, negros, blancos. Entonces me fui, que tengo un pequeño bulto de negro y de pigmentos sacados de esa isla, ¿no? Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar aquí en París, en la World Painting Gallery, ¿qué es esta abstracción cósmica? ¿Ese intento de buscar de dónde venimos o a dónde vamos? Bueno, yo siempre que hago una exposición le trato de dar un título a la exposición. La última que, por ejemplo, hice se llamaba, o antes de esta, se llamaba Nocturnos. Es una cosa que sale así muy de manera espontánea, improvisada, intuitiva. Lo mismo pasó con la abstracción cósmica, no sé ni mucho por qué, pero podría decir que en efecto hay una búsqueda, creo que podríamos, una búsqueda de representación de las nebulosas, de las galaxias, ya que los grandes telescopios actuales pues, nos han permitido conocer las formas de las galaxias. Lo que me llamó la atención de las formas de las galaxias es que
tienen muchas formas que se asimilan también a las formas del microcosmos aquí en este planeta Tierra, ¿no? Las espirales, los círculos, las elipses. Entonces, también me hizo eso pensar en que hay ciertas formas, es una cosa que yo ya he intuido toda mi vida, pero que ahora pues la propongo como abstracción cósmica, porque, bueno, muchas veces he hablado de abstracción, pero ponerle además abstracción cósmica es también a partir de la idea de hacer una abstracción, pero con un fondo como de nebulosas y todo esto. Entonces, por eso le puse abstracción cósmica. Esta exposición entra dentro del marco del Año de Colombia aquí en Francia. ¿Qué supone para ti, hijo de exiliados colombianos, este año de Colombia en Francia, después de los acuerdos de paz firmados allí en tu país? No, pues muy importante los acuerdos de paz en Colombia actuales. Y yo pienso que es muy importante que el pueblo colombiano tome conciencia de la necesidad de hacer la paz, de poder construir un país decente, un país donde no exista el asesinato político, donde podamos construir una democracia en tolerancia y en justicia, porque pues una de las causas de la violencia en Colombia ha sido la injusticia social y la marginación de muchos sectores que se han visto en la miseria y no han tenido otros medios de salir adelante que internándose en la selva y oponiéndose militarmente. En fin, pues ya lo saben, la exposición Abstracción Cósmica del pintor colombiano Francisco Trujillo estará abierta en la Galería World Painting aquí en París, en el distrito 13, al lado del barrio de los Gobelinos, de Gobelin, como dicen en Francia, y que estará abierta hasta el 22 de diciembre, viernes, donde para la clausura habrá un concierto de Francisco Orozco, amigo tuyo quizás, Francisco. Sí, a Francisco Cantante, Orozco. laudista. Sí, él hace laúd. Él ha sido un estudioso también de los ritmos que llegaron a Colombia y en la América Latina de Europa, de la época del medioevo, y que crearon o fundaron o son las raíces de nuestra música actual. Y es muy interesante porque él lo conocí en un colegio en Colombia que se llamaba el Juan Ramón Jiménez, que es un poeta pues español, y que ese colegio fue fundado por un anarquista español que le daba mucha importancia a la creatividad y al arte, y allí él fue mi profesor de teatro. Y bueno, ha pasado el tiempo, él también era pintor, ahora se volvió músico y va a presentarse precisamente el viernes próximo en la galería donde estoy exponiendo, y va a hacer un repertorio de cantos de amor, de vida y muerte, que le llama. Y bueno, eso es. Qué pequeño es el mundo, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Francisco, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado, como de costumbre, detrás de los cristales a cargo de la realización del programa, y enviar también un muy caluroso saludo a nuestros oyentes que nos siguen a través de Radio Universidad Nacional de Colombia, frecuencia 95.5 FM en Bogotá. Gracias de nuevo, y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les damos cita mañana para otra edición del invitado de Radio Francia Internacional.